Listo, gracias. Listo. Ya, entonces, como estábamos continuando con el tema del saldo de la cuenta corriente, ¿no? Voy a, para que quede el registro, vamos a pasar ya con la parte del ejercicio. Ya, si no me equivoco, la señorita Stephanie nos había ayudado con la lectura de los 3 ítems. Vamos ahora a ver de uno en uno. Vamos a ver el primero. A ver, Verónica, ayúdenos con solamente el primer literal, por favor, con la lectura. Un exportador estadounidense embarca 5 millones en granos a Rusia contra un crédito a 90 días. En otras palabras, el importador ruso debe pagar 5 millones en 90 días. Ya, listo, gracias. Entonces, vamos a ver para este caso. Este ejemplo se basa en un caso de la economía norteamericana, ¿no? Pero la forma de cómo se calculan la balanza de pagos es estándar. Se la realiza lo mismo en Estados Unidos que en la China que aquí en el Ecuador. Entonces tenemos que un exportador embarca 5 millones de granos con destino a Rusia. Y tiene que pagar un rubro de 5 millones. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener es que va a haber un incremento de las exportaciones por 5 millones, que es el rubro que nosotros vemos que está destinado al exportador. En productos, él está exportando, en este caso a Rusia, 5 millones. Se lo registramos dentro del rubro de exportaciones a los 5 millones. De ahí tenemos que ese valor tiene que pagar. O sea, él tiene que... O sea, va a haber un ingreso de dinero por 5 millones, hay la salida por los 5 millones, entonces nosotros tenemos que registrar en la parte de créditos a corto plazo, en este caso, es un crédito que el exportador tiene que recibir, ¿no? En un plazo de 90 días, entonces vamos a registrar la parte de la obligación que tiene que cubrir, en este caso el importador, que el importador sería el país de Rusia, o la persona que esté comprando en Rusia, él es el deudor, el que tiene que pagar los 5 millones por la mercancía que está recibiendo. Los 5 millones en mercancía y él tiene que cancelar 5 millones en el transcurso de 90 días. Entonces nosotros registramos, por un lado, las exportaciones en el saldo de la cuenta corriente y por otro lado registramos la cuenta por cobrar, por decirlo así, que vendría a ser el crédito a corto plazo, que es un plazo inferior a un año, en las cuentas de capitales. Hacemos esta situación y ustedes ven en uno está con signo positivo y en otro está con signo negativo. Se lo registra de ambos lados porque el efecto consolidado en la balanza de pagos tiene que ser cero. Es decir, acuérdense que cuando ustedes estudiaban principios de macroeconomía, uno de los principios que se guía la contabilidad gubernamental o las cuentas nacionales es el principio de partida doble y partida cuádruple. O sea, cuando se registra una transacción, se hace su contrapartida de manera simultánea. Entonces, por eso tenemos que registramos para este caso, para la exportación, 5 millones y créditos netos por 5 millones. Si hubiese sido la cantidad de dinero directamente en efectivo, lo hubiésemos cargado contra la cuenta inversión extranjera neta o transferencia unilateral, dependiendo a cuál servicios como otros. Pero todo depende cómo se genere la transacción. De ahí vamos a ver el literal B. A ver, ayúdeme con la lectura, Abraham, ayúdeme con la lectura del literal B. Un individuo en Estados Unidos recibe el pago de un dividendo de 1 millón desde una fábrica que posee en el extranjero, dinero que usa para reinvertir en la misma fábrica. Ya, entonces tenemos que en este caso, gracias Abraham, tenemos que en este caso un individuo recibe un pago de 1 millón por conceptos de dividendos, ¿no? O sea, este individuo ha realizado una actividad bursátil, aparentemente,
se podría decir que él ha comprado opciones, ha comprado bonos de una fábrica que opera en otro país diferente, en este caso Estados Unidos, y fruto de esa operación ha recibido 1 millón. El mismo dinero que usa para reinvertir en su fábrica. Entonces, esto lo tenemos que registrar y el registro va a estar compuesto de la siguiente manera. Como nosotros tenemos que esto es un resultado fruto del dinero, no de una operación comercial, entonces lo tenemos que registrar en la parte de servicios. ¿Se acuerdan que habían 3 componentes que nosotros mencionábamos? Que es los servicios no factoriales, los servicios de capital y los servicios laborales. Entonces, obviamente va a corresponder a la parte de dividendos. Por eso no lo ponemos en otro, sino que lo ponemos en la de dividendos. Entonces, aquí nosotros registramos el ingreso que recibe el individuo por $1 millón y su contrapartida, que él dice que lo va a invertir. Entonces, como va a invertir ese rubro que ha recibido, lo va a invertir directamente acá, entonces la inversión extranjera neta va a ser de 1 millón. ¿Sí? Entonces, y ahí nosotros tenemos consolidada nuestro saldo de cuenta corriente con nuestros saldos de capital. Y de esta manera tenemos ya cargada lo que es la balanza de pago para estas 2 transacciones. ¿Hasta allí alguna pregunta? Antes de seguir avanzando. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Van a tener una tareita de esto? Bueno, voy a continuar. El siguiente literal, el literal C. A ver, aquí ayúdenme con la lectura. A ver, señorita Jaime. Ya, profe. Jaime, bueno, creo que es. Sí. A ver, ejemplo. Un No se exportador te escucha, ¿podrías estadounidense. apagar más el micrófono? No escucho nada, no sé si estás hablando. Ahí, profe, ¿me escucha? Ahí te escucho un Profe. poquito más claro. Ya. Sí, ahí te- Un exportador estadounidense embarca 5 millones en granos a Rusia contra un crédito a 90 días. En otras palabras, el importador ruso debe pagar 5 millones en 90 días. C. Literal C. Ah, La luego de de Los un Ángeles, el literal C. Ya. Luego de un terremoto en Armenia, las agencias privadas de socorro estadounidenses envían 15 millones en equipos de primeros auxilios y vestimenta. Ya, listo. Gracias. Entonces vamos, el literal C. ¿Qué es lo que analiza el literal C? Tenemos que hay un ingreso, un envío de dinero por 15 millones, fruto de un terremoto que ha sufrido Armenia. Entonces, Estados Unidos envía 15 millones de dólares por conceptos de primeros auxilios y vestimenta. Entonces, nosotros, para registrar esta actividad de los 15 millones, tenemos que registrar lo que sale de la nación. ¿Qué está saliendo de la nación? ¿Está saliendo el dinero efectivo o está saliendo bienes? ¿Qué está saliendo de la nación? Bienes. ¿Qué está saliendo? Los 15 millones, ¿no? De los... Es la transferencia, profesor. Y servicios. ¿Sí? Miren que acá ustedes lo van a poder observar. Dice, la agencia envía 15 millones en equipos de primeros auxilios.
Entonces nosotros tenemos que hacer un registro que evidencie la salida de esos equipos, porque nosotros prácticamente estamos haciendo una exportación, una venta. Entonces tenemos que registrar la salida de los productos que son de la nación, en este caso son los 15 millones a la exportación. Para el caso de Argelia, como nosotros no estamos haciendo inversión extranjera, ni estamos recibiendo inversión extranjera, tampoco estamos haciendo créditos, ni a largo ni a mediano plazo. Lo que estamos haciendo es enviar recursos, enviar dinero, entonces dentro del mismo saldo de la cuenta corriente se va a compensar. O sea, hacemos por un lado el pago de los o sea, no recibe el dinero en efectivo, recibe las cantidades, el pago de los bienes exportables, que son por 15 millones, es como que hace una exportación y se la condona. O sea, le hace una exportación, le hace una venta, pero lo termina pagando al mismo país. Entonces, por eso lo registramos como transferencias unilaterales por el valor de los 15 millones, que es el valor de la donación. Entonces, esto corresponde al tercer literal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bueno, voy a continuar. Tocaré el literal D. A ver, para el literal D. A ver, Eric, ayúdanos con la lectura, por favor. Una empresa japonesa importa 20 millones en petróleo desde Arabia Saudita, pagando con un cheque contra su cuenta en la oficina de Chase Manhattan Bank en New York. El cheque es depositado en la cuenta del mismo banco en Arabia Saudita. Ya, listo. Gracias, Eric. Bueno, ¿ustedes qué pueden decirme? ¿Qué me podrían mencionar aquí? ¿Cómo va a estar el tema del... Un ratito. Ya. Miren lo que aquí menciona. Una empresa japonesa importa 20 millones en petróleo desde Arabia Saudita, con un cheque contra su cuenta en el Chase Manhattan Bank de Nueva York. El cheque es depositado en la cuenta del mismo banco en Arabia Saudita. Mi pregunta, ¿cómo sería el tratamiento de esta transacción en el saldo de la balanza de pago? ¿Cómo sería? ¿Quién me podría decir alguna idea de cómo sería el registro? A ver, señorita Aushai, ¿cómo usted propondría debería ser este registro? ¿Me escucha? Sí, profesor, le escucho. Ya, a ver, entonces, ¿cómo sería el registro? ¿Cómo propondría usted hacer el registro para este caso? Analicemos. Yo creo que Veamos. se importan los 20 millones en petróleo y sale cheque, o sea, banco, por ingresar al banco de Nueva York. Ya. Porque está Ya, ingresando. primero veamos. Ya, tienes una idea ya. Veamos quién es el país al que estamos analizando. Es Estados Unidos, ¿no? Estados Estamos haciendo Unidos. un ejemplo de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos puede exportar o puede importar. Entonces, la empresa japonesa, ¿qué está haciendo? ¿Está importando o está exportando? Importando. Importando. Importando, ¿no? ¿Desde dónde está importando? Desde Arabia Arabia Saudita. Saudita. Desde Arabia Saudita. O sea, está vendiendo desde Arabia Saudita. Contra un cheque que está destinado en la cuenta de Charles Bank en Arabia Saudita. O sea, dice que se está haciendo una importación. Una empresa japonesa importa 20 millones de petróleo desde Arabia Saudita. Quiere decir que desde Arabia Saudita está comprando. Pero no dice que estos recursos entren a territorio norteamericano. Es decir, que el petróleo no se, por ningún lado, no se especifica que el petróleo de Arabia Saudita está entrando a territorio norteamericano.
De igual manera, si bien se está haciendo el pago por medio de una cuenta bancaria que es del banco del Chase Bank Manhattan, en Nueva York, el cheque no es depositado en territorio americano. Y ese no, y en Está Arabia. depositado en Arabia Saudita. Entonces, aquí es la pregunta. ¿Se ha hecho alguna operación dentro del territorio norteamericano? No, No, entonces no sería de registrarlo. no se registra nada Entonces, entonces. no se registra nada, efectivamente, porque la transacción se está haciendo fuera del territorio nacional. Entonces tenemos, en este caso, no va a haber ningún registro. Está la información como un dato, pero como no se da en territorio nacional, sencillamente no se lo registra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, vamos a continuar. ¿Me ayudan con la lectura? A ver, Junior, ayúdanos con la lectura, por favor. Junior Brian. ¿Brian o Brian? Sí, economista, bueno. Brian. Bueno, A ver, ahí a Brian. A ver, Brian, entonces ayúdanos con la lectura del literal E. ya. Un importador estadounidense compra 10 millones en mercadería de una empresa japonesa de productos electrónicos y paga la transición con un crédito de un banco japonés que financia el negocio. Listo, gracias. Entonces, aquí nosotros vemos que en este caso, la operación sí se está haciendo en territorio nacional, porque dice que el importador es estadounidense. En cambio, en el caso anterior decía que era una empresa japonesa, no tenía su domicilio en Estados Unidos. Simplemente decía que un Japón, aquí parece que ha hecho la compra desde Arabia Saudita hacia Japón. ¿Sí? Entonces, esto iría a registrarse en las cuentas nacionales del Japón, en el literal B. Para el caso literal E, está siendo un importador estadounidense. Entonces, como este es estadounidense, va a hacer su importación en su país de origen. Entonces, aquí sabemos que va a ser una importación por cuánto? Por el rubro de 10 millones. ¿Y cómo se paga esta transacción? Se paga por medio de un crédito a un banco japonés. No menciona el plazo, pero si no menciona el plazo a largo plazo, se entiende que es a corto plazo, entonces la transferencia va a ser por el rubro de la importación, los 10 millones, lo ponemos en negativo porque representa una salida de flujo de dinero, representado en bienes, contra lo que recibimos. Recibimos 10 millones en recursos monetarios, entonces, y esto lo reflejamos dentro de la cuenta de capital en los créditos netos a corto plazo, por 10 millones. ¿Sí? Y esto sería el registro de esta transacción. Vamos a ver la siguiente. A ver, ayúdeme con la lectura. Fernanda Vargas. Literal F. La Tesorería de Estados Unidos vende reservas oficiales de marcos alemanes a agentes de valores estadounidenses por 20 millones en efectivo. Ya, listo. Entonces, miren, tenemos. La Tesorería de Estados Unidos vende reservas oficiales de marcos alemanes. ¿Cuál es la moneda de Estados Unidos? ¿El dólar? Dólar. El dólar, ¿no? ¿Qué moneda se está vendiendo? Alemanes. Marcos Marcos alemanes. alemanes. ¿A quiénes? Agentes estadounidenses por 20 millones en efectivo. ¿Sí? Esto de aquí, pregunto, ¿será una transacción que se hace entre una nación y otra? No, porque habla de Estados Unidos a los agentes de Estados Unidos mismos. Es una transacción interna, ¿no? Entonces tenemos que un estadounidense está comprando dentro de su territorio nacional marcos alemanes. Nada más. Es una transacción interna. Entonces, como es una transacción interna, no se va a registrar en la contabilidad de la balanza de pagos. Acuérdense que la balanza de pagos registra las transacciones en este caso, de Estados Unidos con el resto del mundo. Como esta es una transacción de tipo nacional, no se va a ver reflejada en el saldo de la balanza de pagos. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Estamos claros?
Entonces, miren, ya tenemos un ejemplo de cómo se hace un cálculo del saldo de la cuenta corriente, el saldo de la balanza de pagos, de la cuenta capital, y el resultado que es el saldo de la cuenta de pagos, de la balanza de pagos, perdón. Entonces, vamos a netear las cuentas. Entonces tenemos en exportaciones, en total 15 más 5 millones, tenemos un total de 20 millones. Tenemos en importaciones 10 millones. Por ahí van 20 menos 10, son 10 millones. Tenemos en servicios 1 millón y en transferencias unilaterales 15 millones negativos. Entonces tenemos que sumamos 20 menos 10 más 1 menos 15. La sumatoria total nos va a dar que nosotros tenemos que para este ejemplo, el saldo de la cuenta corriente ha sido deficitario. Ha sido deficitario. ¿En dónde se ha concentrado el mayor déficit? En las transferencias unilaterales, o las donaciones que ha hecho el gobierno y el peso de las importaciones. Entonces, miren que puede tener un buen nivel de exportaciones, pero si tiene otros rubros, hace que el saldo de la cuenta corriente sea deficitario. ¿Y qué implica que el gobierno tiene un déficit en cuenta corriente? De que tiene que financiar este valor. Cuando este valor es negativo, tiene que acudir a un lado. ¿A dónde va a acudir? A lo que es las cuentas de capitales. Las cuentas de capitales es quien le va a proveer los recursos necesarios para llegar a consolidarse. ¿Sí? Entonces ahí es donde dice, bueno, estamos en déficit. ¿A quién vamos a acudir? A las reservas. Entonces, mírate la cuenta de inversión extranjera neta. ¿Cuánto tenemos en reservas? Entonces, hay 1 millón que ha ingresado. Ah, ya, entonces alcanza. No tenemos, en este caso no hay nada. No se puede, no tenemos reservas disponibles. Entonces, no se puede ir a las reservas. Nos toca ir a los créditos. Entonces, hubo los créditos, tenemos que ir vía créditos para compensar estos déficits. Y ahí nosotros vamos a tener que el crédito que se espera recaudar es de 5 millones, más los pagos que se han hecho por conceptos de dividendos, es 1 millón. En total se saldaría la cuenta de capitales por 4 millones. Y ahí es como tendríamos nosotros estructurado nuestra balanza de pagos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Con respecto a lo que es la balanza de pagos. Profe, los menos 15 millones son transferencias unilaterales porque fueron donaciones que se hizo en ese caso un terremoto, o sea, no hubo una de vuelta. Ajá, No. exactamente. Sí, esos son recursos que en este caso el gobierno donó. O sea, que exporta, pero no va a recibir nada a cambio. Es que en realidad lo registras como exportación es para que quede evidenciada la salida de la mercancía de la nación. Porque tú estás dando de baja bienes. Entonces los bienes, cuando salen del país, solamente pueden salir del país vía exportación. Pero la única diferencia es que por esta exportación tú no estás pagando, sino que el mismo gobierno es que está pagando esta exportación. Por eso es que la registras contra transferencias unilaterales y no la registras contra inversión extranjera o contra créditos a largo o créditos netos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya listo. Entonces, aquí vemos que este saldo de la balanza de pagos va a ser 0. ¿Sí? Una vez hecho esto, viene la segunda actividad que la van a hacer los mismos grupos que ya están compuestos en la primera parte de la actividad. Ahora lo que van a hacer es, aquí ustedes van a encontrar unas transacciones. No son muchas, son 4 transacciones. No les he puesto tantas, les he puesto unas poquitas como para que vayan practicando. Entonces, ustedes lo que van a hacer es leer cada una de estas transacciones. Las van a analizar y van a identificar en qué rubro va a corresponder, si es una cuenta de capital, si es una cuenta de saldo de cuenta corriente, si es una exportación, o si es un pago neto de factores externos, o a qué rubro corresponde. Entonces, y van a identificar cada una de las cuentas y van a elaborar la balanza de pagos para cada una de estas actividades. Aquí se toma como el país de referencia Estados Unidos. Estados Unidos vendría a ser el caso de Ecuador, ¿no? En este caso
Estados Unidos es el país nacional. ¿Sí? Esta vendría a ser la segunda parte de la tarea, la hacen en el mismo archivito de Word, en la hoja continua. O sea, una vez que han hecho la primera actividad, en el mismo archivo le crean una hoja adicional y ponen esta actividad con su procedimiento. ¿Sí? Y esto también lo hacen a manera de grupo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Va a subir solo una asignación para poder subir los dos deberes en una hoja Word? Es en una sola asignación. No son dos asignaciones, una sola asignación. Ya. Es una sola asignación. Ustedes en una única asignación suben la tarea a los dos archivos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Supongo que todos subimos igual, lo mismo. Claro, pues, en este caso, para la segunda parte, lo que cada grupo haya resuelto o resolver, pues, ¿no? Así todos, ahí habría que ver cómo piensa cada grupo, no creo que los 20 y pico alumnos piensen igualito todo. ¿Sí? Ahí va a entrar el análisis de cada uno. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a tomar la asistencia. Aquí tengo el chivito. Ustedes son el paralelo B, ¿no? Sí, economista. Sí. Ya. A ver, atención a la lista. Wellington Acosta. Presente, economista. Stephanie Arteaga. Traten de hablar un poquito más alto. Presente. Ya, listo. Gracias, Stephanie. Verónica Auchay. Presente. Kenneth Becerra. Presente. John Bravo. Presente, profesor. Por ahí gritaron más fuerte que usted. Leonardo Castro. Presente, economista. Kevin Cedillo. Presente, ingeniero. Sí, Kenneth sí está, ingeniero. Solo que no lo escuchó. Sí. Ah, ya. Pero él tiene que hablar, pues. No, sí A ver, sí habló, Kenneth, solamente que se escuchó bien bajo. No le vale el teléfono que tiene. Ya lo registré. Viviana Charcopa. Presente. María Auxiliadora Contreras. Presente. Yael Escalante. Presente. Fernando Falconi. Fernando. Charles Gia. Presente, economista. Damaris Gonzabay. Presente. Génesis González. Presente. Brian Guamán. Presente. María Heredia. María Heredia, ¿no está? Presente. María Jaime. Sí, presente, es que tengo mal internet, no le escucho bien. Ya le registré, señorita Heredia. Jaime, María presente. Jaime. Doris Litardo. Presente. José Mero. Presente. Jessica Morales. Ya creo que es la señorita que tiene problemas de salud. Tiene que presentarme el certificado. Priscila Muñoz. Presente. Álvaro Plúas. Álvaro Plúas. ¿Está retirado Álvaro? Bueno.
Gardenia Rodas. Presente. Brian Rodríguez. Presente, profe. Kevin Sánchez. Presente, economista. Zuli Torres. Ya le vi el chat. Eric Valverde. Presente, profesor. María Vargas. Presente. Y Abraham Viteri. Presente. Ya listo. Entonces, nos quedamos hasta aquí y sería esto con respecto al contenido de esta semana. Ya nos veríamos prácticamente para esta materia el día martes. Hagan las actividades, tienen de plazo hasta el 10. Si por algún motivo está diferente la fecha, me comunican para actualizar, ¿no? Yo creo que sí les puse hasta el 10, pero si es que llegase a estar una fecha diferente, me avisan para actualizar en caso de que sea necesario. Dime. Dime, Ryan. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Nos vemos Dios mediante el día martes. Recuerden que tenemos la siguiente clase. O sea, nos conectamos para la siguiente clase. ¿Ya?